Morning. Buenos días, buenos días, buenos días. It is good to be with you again this morning Es muy bien estar con ustedes esta mañana. with all of the smiling faces. Todas esas caras sonrientes, Beautiful people of God, hermosas personas de Dios, welcome. bienvenidos. You know, it's a marvelous thing for us to be sharing in the Word of God today. Es algo maravilloso por estar compartiendo de la palabra de Dios esta mañana. A real privilege indeed. Es un privilegio en verdad. Our whole mission for this year is Nuestra to be on misión mission with God. de este año es estar en misión con Dios. And we're already in October. Ya estamos en octubre. Amazing. Es impresionante. I'm going to share a story with you from this book by Chuck Swindoll. Voy a compartir una historia con ustedes de este libro de Chuck Swindoll. There's a legend. Hay una leyenda. It says that a man was lost in the desert. Dice que había un hombre que estaba perdido en el desierto And he was dying for a drink of water. y estaba muriendo por un vaso de agua. While in the desert, he came upon a little shack. Y en el desierto llegó a una casita, He looked around in this shack and estaba viendo alrededor de esta casita saw a jug in the corner. y vio un tanque en la esquina And then there was an old pump pretty close by. y había también una bomba muy vieja muy cerca. He went over to the jug, Fue al tanque and there y ahí he brushed off the dust from the jug, and quitó el polvo del tanque he saw something written on the jug. y vio algo escrito en el tanque. And this is what it says. Y eso es lo que decía. You have to prime the pump Tienes que activar la bomba with all the water that is in the jug. con todo el agua que está en este tanque. And please be sure to fill the jug again before you leave. Y asegúrate de llenar este tanque antes de que te vayas. He's looking at this old pump, Y está mirando este viejo bomba and then he's looking at this jug. y está mirando el tanque. This jug has water in it. He pumps it open. It's got water in it. Y el tanque lo abre y tiene agua. And then he has to think, Y tiene que pensar, do I trust the message on this jug, tengo que confiar en el mensaje que está en este tanque and pour that water into that pump? y poner el agua en la bomba, Or do I drink the water that's in the jug? o solamente tomo el agua que está en el tanque. What if that pump doesn't work? ¿Y qué tal si esa bomba no funciona? And he makes the decision Y toma la decisión to follow the instructions on the jug. de seguir las instrucciones en el tanque. So he takes the jug, goes over to the pump, Agarra el tanque, va donde la bomba, pours the water in, echa el agua dentro de la bomba and then begins to prime the pump. y comienza a activar la bomba. And nothing happens. Y nada sucede. Oh, and then a little dribble. Oh, that's good, that's good. Y hay un poco de So he pumps it a movilión, little more, lo activa un poco water más comes out, y sale el agua. and he's happy. Y está muy But then he contento. remembers, Y después se acuerda, better fill that jug up again. mejor lleno el tanque otra vez. Fills up the jug, Llena el tanque, puts the jug in the corner, pone el tanque en su lugar and he writes a little message on the wall. y escribe un mensaje en la pared. Says, this really works. Esto realmente funciona. And then he leaves. Y se va. Sometimes we're faced with decisions like this. A veces estamos confrontados con decisiones similares. Do I believe the message? ¿Puedo creer este mensaje? Do I really believe the message? ¿En realidad creo el mensaje? Or am I going to just satisfy my immediate need? ¿O solamente voy a satisfacer mi necesidad en el momento? Last week, we talked about a teachable teacher.
La semana pasada hemos aprendido de ser un maestro que aprende. when we talked about Apollos. Cuando hemos hablado de Apolos, He had been taught by rabbis él fue enseñado por rabinos and then instructed even more accurately by Aquila and Priscilla. y después enseñado más precisamente por Aquila y Priscila, And then he went out continuing to teach, y salió continuando a enseñar, having gotten to know more about Jesus Christ. sabiendo más de Jesucristo. This morning, Esta mañana I have entitled this message, Believe and Receive. he titulado el mensaje Cree y recibe. Get your Bibles and turn to Acts chapter 19, Agarren sus Biblias y ábrenlo en el libro de Hechos, capítulo 19, verses 1 through 7. del versículo 1 al 7. And Brother Wilson is going to read those verses for us this morning. Y el hermano Wilson va a leer los versículos para nosotros esta mañana, So please follow along. así que por favor sigan. Acts chapter 19, Hechos, capítulo 19, verses 1 through 7. del versículo 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles puesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. This is your inspired word, Esta es tu palabra inspirada, the word of God. la palabra de Dios. We ask your Holy Spirit to guide us Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe as we share from these verses. mientras compartimos de estos versículos. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Believe and receive. Cree y recibe. There's mission happening in Ephesus. Hay una misión tomando lugar en Efesos. If you remember, Apollos was in Ephesus. Si recuerdan, Apolos estaba en Efesos He had met Aquila and Priscilla there, y encontró con Aquila y Priscila ahí. and they taught him Y ellos le enseñaron more accurately más precisamente the things of Jesus Christ. las cosas de Jesucristo. And then Apollos left Ephesus and went into Achaia. Y Apolos dejó a Efeso y fue a Achaia, which Achaia. is the region around Corinth, thereabouts. que era la región alrededor de Corintio. And this is where we pick up the story with the Apostle Paul. Y es aquí donde seguimos con el acontecimiento de Pablo, When the Apostle Paul now goes back to Ephesus. donde el apóstol Pablo regresa a Efeso. 3 points to the sermon. Hay 3 puntos en este sermón You can take notes at the back of your bulletin. y pueden tomar apuntes en el parte de atrás de su boletín. Number 1, believe in God. El primero, cree en Dios. Now in verse 1, En el versículo 1, the Bible tells us la Biblia nos dice that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples. versículo 1. So Paul came to Ephesus Así que Pablo vino a Efeso and he found some disciples there. y encontró algunos discípulos ahí. Disciples of whom? ¿Discípulos de quién?
They were disciples of John the Baptist, Eran discípulos de Juan el Bautista, following the teachings of John the Baptist. siguiendo las enseñanzas de Juan el Bautista. In verse 2, En el versículo 2 we are told nos dice that Paul asked them a question. que Pablo les hace una pregunta. Have you received the Holy Spirit since you believed? ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? That's a good question to ask. Es una buena pregunta para hacer. Paul was concerned about the spiritual condition of these disciples. Pablo estaba preocupado con la condición espiritual de estos discípulos. And so he asked them that question. Así que les hace esa pregunta. And they responded to him. Y ellos les contestan. And their response Y su contesta, was that they, look at verse 2, miren el versículo 2, we have not so much as heard whether there be any Holy Spirit. que no siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. They did not know. No sabían. Now, how is it that they did not know? ¿Y cómo es que no sabían? Maybe the word did not go as far as it should. Quizás la palabra no llegó tan lejos como debía. If you remember on the day of Pentecost, Si recuerdan el día de Pentecostés, the apostles spoke to thousands of people los apóstoles hablaron a miles de personas in different languages. en diferentes lenguajes. And you would think that the word would have gone out to most of those areas. Y se pudo pensar que la palabra hubiese ido a mucho más lejos en estas regiones, But apparently it did not. pero aparentemente no fue así. Because even Apollos himself Porque aún así Apolo mismo did not really know all those things. no sabía todas estas cosas And he had to be taught. y tenía que haber sido enseñado. And sometimes I wonder Y a veces me pregunto, if maybe the Judaizers y quizás los judaísmos prevented the word from going out, evitaron que la palabra saliera afuera, preventing the truth from going out. previniendo que la verdad saliera afuera. And we see the same thing happening today. Y vemos lo mismo pasando hoy. If you write something that's contrary to what people think, Si escribes algo diferente a lo que la gente piensa, they cut you off. te cortan, They take you off of Facebook. te eliminan de Facebook, They take you out of Instagram, out of Twitter, te quitan de Instagram y de Twitter, because they don't want truth. porque no quieren la verdad. If you don't agree with them, they cut you off. Si no estás de acuerdo con ellos, te eliminan. And that same principle was happening in those days. Y este mismo principio estaba pasando aquí en estos días. These disciples had not heard, Los discípulos no han escuchado and they will be instructed by the apostle Paul. y fueron instruidos por el apóstol Pablo. Look at the next question of the apostle Paul, verse 3. En versículo 3 miran la siguiente pregunta. Paul says to them, unto what then were you baptized? By what? Unto what? For what? ¿En qué pues fuisteis bautizado? That's a good question to ask, isn't it? Es una buena pregunta para hacer, ¿no lo And ves? they had a response as well. Y tenían una contesta igual. Their response was, Su we con- were baptized unto the baptism of John. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. If you remember, John the Baptist ¿Recuerdan a Juan el Bautista? went to the Jordan River Fue al río Jordán and was baptizing the Jewish people. y bautizaba a los judíos. They were baptized based on their repentance. Eran bautizados a base de su arrepentimiento. They were repenting of their sins Se arrepintieron de sus pecados and demonstrating that they had repented by being y baptized. demostrando que se arrepintieron por siendo bautizados. It was a baptism of repentance. Fue un bautismo de arrepentimiento. John the Baptist Juan el Bautista had come on the scene to prepare the way for the Lord. se presentó para preparar el camino para el Señor. He ate funny things, Él comía cosas muy raras, locusts,
langostas. When was the last time you ate a grasshopper? ¿Cuándo fue la última vez que comiste un saltamonte? Deep fried. Bien asada. Tastes good, huh? Some Sabe would say bien. it probably tastes like chicken. Quizás algunos dirían, sabe como pollo. But he came out preaching and telling the people to repent. Pero vino predicando y diciendo a la gente que se arrepintiera. They needed to repent of their sins Necesitaban arrepentirse de sus pecados and put their faith in God. y poner su fe en Dios. But then John also had a message for them. Pero Juan también tenía un mensaje para ellos. You believe in God, that's good. ¿Crees en Dios? Es bien. But I need you to believe on the one that's coming after me. Pero necesito también que crean en el que viene después de mí, The one who is greater than I am. el que es más grande que yo, The one who is the Lamb of God. el que es el Cordero de Dios. Believe on him. Cree en Él. That was John's message. Ese fue el mensaje de Juan. So then your question might be, Entonces quizás tu pregunta será, were these disciples Christians or not? ¿eran estos discípulos cristianos o no? Well, John MacArthur says Bueno, John MacArthur dice that they were not yet fully Christian. que no eran completamente cristianos. William Blackley says Y William Blackley dice they were incomplete Christians. eran cristianos incompletos. No. You cannot be an incomplete No puede ser incompleto, Christian. un cristiano You incompleto. either a Christian or you're not. O seas, eres cristiano o no lo eres. You can't be in between. No puedes estar en el medio. Unfortunately, in our Western world, Inafortunadamente en nuestra región, we assume that anybody who goes to church is a Christian. asumimos que cada persona que va a una iglesia es un cristiano. If they speak about God, well, they're a Christian. Si hablan de Dios, entonces son cristianos. And if they're born in Aruba, they're Christian. Son nacidos en Aruba, son cristianos. If they're born in the U.S., they're Christian. Si están nacidos en Estados Unidos, son cristianos. If they're born anywhere in Latin America, South America, they're Christian. Si nacen en Latinoamérica o por donde sea en el parte este, son cristianos. I pray that by the time we're finished with this sermon, you'll understand the difference. Oro que al terminar este mensaje ya puedes entender la diferencia. John the Baptist came preaching a baptism of repentance, Juan Bautista vino predicando el bautismo de arrepentimiento, but pointing the people to Jesus Christ. pero dirigiendo a las personas a Jesucristo. These disciples, Sus discípulos, I would say that yes, they believed in God. yo diría, sí, ellos creyeron en Dios, They did. sí creyeron. And that's good. There's nothing wrong with that. That's good. Y es bueno, no hay nada mal en eso. They were what you might say similar to the disciples following Jesus Christ. Se puede decir, eran similares a los discípulos que siguieron a Jesucristo. These 12 disciples, Estos 12 discípulos, these apostles estos apóstoles, that began to follow Jesus Christ. que comenzaron a seguir a Jesucristo. And in John chapter 14, Y en Juan capítulo 14, Jesus said to them, Jesús les dice "Let not your heart be troubled. que no se preocupen sus corazones. You believe in God? ¿Creen en Dios? Believe also in me." Cree también en mí. Did you see that? ¿Pueden ver eso? Jesus was saying to these men, Jesús estaba diciendo a estos hombres, you believe in God. creen en Dios. Now believe also in me, Jesus Christ. Ahora también creen en mí, Jesucristo. There's a difference. Hay una diferencia. You need to go one step further Tienes que ir un paso más adelante than just believing in God. que solamente creer en Dios. You see, for the Jewish people, Para los judíos,
living in the Old Testament, vivir en el Antiguo Testamento, they had to repent of their sins, tenían que arrepentirse de sus pecados believe in God. y creer en Dios. That's the way they received salvation. Esa es la manera en cómo recibían la salvación. Repent of their sins, Arrepentir de sus pecados, believe in God. creer en Dios. When Jesus Christ came on the scene, Cuando Jesucristo vino en la escena, living a life without sin, viviendo una vida sin pecado, dying on the cross for our sin and the sin of the world, muriendo en la cruz por nuestros pecados y el pecado del mundo, being buried, siendo sepultado and then on the third day rise again in majesty. y después del tercer día resucitado en la From majestad. that time, De ese tiempo, to be saved, para ser salvo, you needed to repent of your sins necesitas arrepentir de tus pecados and put your faith in Jesus Christ. y poner tu fe en Jesucristo. So for the New Testament person, Para las personas del Nuevo it Testamento, is repenting of your sins, es arrepentirse de tus pecados putting your faith in Jesus Christ. y poner tu fe en Jesucristo. So that's going one step further. Y es ir un paso más adelante. Not just believe in God, No solamente creer en Dios, believe in Jesus Christ. creer en Jesucristo. These disciples Estos discípulos had not done that yet. no han hecho esto aún. Jesus brought good news. Jesús trajo buenas nuevas. They say, Pastor, well, what's wrong in believing in God? Pero dirás, pero pastor, ¿qué hay de malo en solamente creer en Dios? There's nothing wrong with that. No hay nada malo en eso, But there's still something lacking. pero sí falta algo. Need to believe in Jesus Christ. Necesitas creer en Jesucristo. See, many people believe in God. Sí, mucha gente cree en Dios. In our travels around the world, it was easy Al viajar alrededor del mundo era fácil to sit down with people of different religions para sentarse con diferente gente de diferente religión and talk about God. y hablar de Dios. And you would be fine. The conversation would go very well Y todo estaría bien, las conversaciones irían muy bien, because everybody talking about God. porque todo el mundo habla de Dios. The Mormons would probably talk about this man living on a planet that has all these wives populating a planet. That's God. Los mormones hablando de un hombre que vive en un planeta con todas sus esposas, ese es Dios. That is not Jehovah God. Ese no es Dios Jehová. But if you talk about God, everybody's happy. Let's talk about God. Pero si hablas de Dios, todos están contentos. For Hablemos Oprah de Dios. Winfrey, God is whatever you make him to be. Hoy en día Dios es todo lo que tú quieras que sea. So we can talk about God. Entonces podemos hablar de Dios. For others, well, God is energy. Para otros Dios es energía. Let's talk about God. Entonces hablemos de Dios. But the moment you start talking about Jesus Christ, Pero en el momento que comienzas a hablar de Jesucristo, you got trouble in your hands. tienes problemas en tus manos. You tell them that Jesus Christ died on the cross for their sins, Les dices que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, that Jesus resurrected, que Jesucristo resucitó, that Jesus is God in the flesh, que Jesucristo es Dios en carne, that Jesus is God. que Jesucristo es Dios. Immediately, Inmediatamente you have trouble. tienes problemas. You know why? ¿Sabes por qué? Because Jesus is that dividing line between truth and error. Porque Jesucristo es la línea que divide entre la verdad y el error. He is the dividing line between religion and relationship. Es la línea que divide entre la religión y una relación. Too many people believe in God. Mucha gente cree en Dios. You know, sometimes when people say, I believe in God, ¿Sabes? Hay gente que dice, yo creo en Dios. I say, that's good. Y yo digo, es bien. Do you know the devils believe? Y sabes que el diablo también cree. It's right there in the Bible. Y está escrito en la The Biblia. devils believe. El diablo también cree. And there are times I just don't have a lot of wisdom. Yeah? Y hay muchas veces que no tengo mucha sabiduría. And I would say to them, Y les digo, what is the difference between your belief and the belief of Satan? ¿qué es la diferencia entre tu creencia y la creencia de Satanás? He believes, Él cree. and you believe. ¿Y tú crees? He's going to hell and the lake of fire. Él va al infierno y al lago de fuego. Where are you going? ¿Dónde irás tú?
See, the devils believe. Los demonios también creen. They believe that there is a God. Ellos creen que hay un Dios And they know who He is. y saben quién es And they know their final destination. y saben su destinación final. What is the difference ¿Cuál es la diferencia between your belief in God and their belief? entre tu creencia en Dios y sus creencias? Next point I want to make to you this morning is that El you need siguiente to punto believe in Jesus Christ. es creer en Jesucristo. Believe in Jesus Christ. Cree en Jesucristo. John the Baptist came preparing the way for the Lord Juan Bautista vino preparando el camino para el Señor with the baptism of repentance. con el bautismo de arrepentimiento. Look at verse 4. Mira el versículo 4. Then said Paul, Y dijo Pablo, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him who should come after him, that is Christ Jesus. versículo 4. So even John the Baptist Aún Juan Bautista was calling the people to believe on Jesus Christ estaba llamando a la gente para que crean en Jesucristo, because he knew porque en él, that was the key, porque él sabía que eso the era la key to llave, eternal life, la llave a la vida the eterna, key to a guaranteed life in heaven with Christ. la llave a una vida de garantía en el cielo, It is believing in Jesus Christ. es creyendo en Jesucristo. He was telling the people to believe on Jesus Christ. Él estaba diciendo al pueblo para que creyeran en Jesucristo, See, because in Jesus, porque en Jesucristo there is no condemnation. no hay condenación. In Jesus, En Jesús you have life everlasting. tienes vida eterna. In Jesus, En Jesús there is a guarantee of heaven. hay garantía del cielo. In Jesus, En Jesús there is life, hay vida, real life. vida de verdad. See, Paul was emphasizing Aquí Pablo estaba enfatizando what John the Baptist was pointing out to the people, lo que Juan el Bautista estaba dirigiendo a la gente, that they needed to believe in Jesus Christ. que necesitaban creer en Jesucristo. The people believed, El pueblo creyó and they were baptized again. y fueron bautizados Look otra at that in vez. verse 5. Pueden verlo en el versículo 5. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Versículo 5. Wow. These disciples, Estos discípulos, who were disciples of John the Baptist, que eran los discípulos de Juan el Bautista, following the teachings of John the Baptist, siguiendo la enseñanza de Juan el Bautista, being baptized in repentance, siendo bautizados en arrepentimiento, now believing in Jesus Christ, ahora creyendo en Jesucristo, they were baptized again. fueron bautizados otra They were vez. baptized in the name of the Lord Jesus. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Wow. That's beautiful, isn't it? ¿No es hermoso? This is the real deal. Esto es real. So my question to you this morning, Si mi pregunta para ti esta mañana, was your baptism based on your belief in Jesus? ¿fue tu bautismo basado en tu creencia en Jesucristo? See, you need to repent of your sins ¿Ves? Tienes que arrepentirte de tus pecados and put your faith in Jesus Christ. y poner tu fe en Jesucristo. Now, there are some people Hay algunas personas who say, you see, there it is. que dicen, ¿ves? Ahí está. Paul says we need to be baptized in the name of the Lord Jesus. Pablo dice que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Yeah, so that's how you need to be baptized. Así tienes que ser bautizado. And they use that one verse, Y solamente usa ese simple versículo, but they don't look at the other verses. pero no miran el resto de los versículos. Jesus said to his disciples, Jesucristo dijo a sus discípulos, when he gave them the Great Commission, cuando les dio el gran mandamiento, that they were to go out into all the world, que tenían que ir en todo el mundo make disciples, a ser discípulos, baptizing them bautizándolos in the name of the Father, en el nombre del Padre, in the name of the en el Son, nombre del Hijo in the name of the Holy Spirit.
en el nombre del Espíritu Santo, and to teach them to observe all things y enseñarles que observen todas las cosas that Jesus had taught them. que Jesús les ha enseñado. And Jesus gave them this promise Y Jesús les da esta promesa, that he was going to be with them until the end of the age. que va a estar con ellos hasta el fin del mundo. So, at Peniel Baptist Church, Entonces aquí en Peniel when we Bautista, baptize you in the beautiful waters of God around Aruba, te bautizamos en las aguas hermosas alrededor de Aruba. we baptize you in the name of the Father Te bautizamos en el nombre del Padre, and of the Son en el nombre del Hijo and of the Holy Spirit. y del Espíritu Santo. Now, maybe sometimes I should keep you longer, Spirit. Quizás deba de mantenerte un poco más con el nombre del Espíritu Santo, Sometimes we take baptism too lightly. a veces tomamos el bautismo muy a la ligera. So there's nothing wrong. No hay nada mal Follow the teachings of Jesus Christ. de seguir las enseñanzas de Jesucristo. And Paul here was emphasizing that there must be that belief in Jesus. Y Pablo estaba enfatizando aquí que tiene que haber el creer en Jesucristo. The third point I want to make to you this morning is this. El tercer punto que quiero traer esta mañana es este: You will receive the Holy Spirit. recibirás el Espíritu Santo. This is what happened to these men. Y eso fue lo que pasó con estos hombres. Look at verse 6. Miren el versículo 6. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they spake with tongues and prophesied. Versículo 6. So Paul laid his hands on these men. Entonces Pablo impuso sus manos sobre estos hombres. And so we have many today that want to practice this. Y hay hoy en día muchos que quieren practicar esto. Lay their hands on people Poner manos encima de personas and claim that people receive the Spirit y decir que la gente recibe el Espíritu because they Santo. do some strange things. Porque hacen algunas cosas muy raras. Now, folks, that's not happening today. Esto no pasa hoy en día. Not the way we see this in the book of Acts. No en la manera que lo vemos en el libro de Hechos. There are instances in the book of Acts Hay momentos en el libro de Hechos where the apostles would not even lay their hands on people, que los apóstoles no imponían las manos en las personas and the people received the Holy Spirit. y las personas recibían el Espíritu Santo. As a matter of fact, Por cierto, if you look at Peter in the house of Cornelius, si ven a Pedro en la casa de Cornelio, while he was speaking, mientras estaba hablando, the people received the Holy Spirit. las personas recibieron el Espíritu Santo. And as I've mentioned very early on, Y como mencioné antes, the things that we see in the book of Acts las cosas que vemos en el libro de Hechos are showing us what the church was like in its formation stages. nos muestra lo que la iglesia se parecía en su formación. And you have to be careful Y tienes que ser cauteloso to use these and form a doctrine from them. de usarlos y formar una doctrina de estos. You need to compare the whole Bible and the whole text. Tienes que comparar la Biblia completa y el contexto. The Holy Spirit came upon these men. El Espíritu Santo vino sobre ellos. They were sealed with the Holy Spirit. Fueron sellados con el Espíritu And Santo. now they had the guarantee, the earnest of their salvation. Y ahora tenían la garantía de su salvación, They had the earnest of their eternal life. la aseguranza de su vida eterna. You see, the very presence of the Holy Spirit in your life as a believer Ves, tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida is eternal life for you and for me. es vida eterna para ti y para mí. Every believer in Jesus Christ Cada creyente en Jesucristo receives the Holy Spirit. recibe el Espíritu Santo. Every believer. Cada creyente. And this is what we see happening here in Acts chapter 19. Y es esto lo que vemos pasando
en Hechos capítulo 19. And then these disciples spoke with tongues. Y estos discípulos hablaban en lenguas. And now this is where we get a lot of confusion. Y es aquí donde conseguimos muchas confusiones. The word in the Greek here is the word glossa. La palabra en griego aquí es glosa. Glossa is a language. Glosa es un lenguaje. In other words, En otras palabras, these men estos hombres spoke in a language. hablaron en un lenguaje. They didn't speak gobbledygook. They spoke in a language. No hablaban cosas raras, hablaban en un lenguaje. There are two primary words that are used for tongues in the Bible. Hay dos palabras primordial que se usa para lengua en la Biblia. When the Bible talks about speaking in tongues, Cuando la Biblia habla de hablar en lenguas, there's the word glossa, which we just saw, hay la palabra glosa que acabamos de ver, and there's another word called dialectos. y hay otra palabra que se llama dialecto. Dialectos has to do with a dialect, a spoken language. Y dialecto tiene que ver con dialecto, un lenguaje hablado. Glossa is a language. Y glosa es un lenguaje. So when you speak in tongues, Así que cuando hablas en lenguas, you are speaking in a language that people understand. estás hablando en un lenguaje que la gente puede entender. And this is what was happening here. Y eso es lo que pasaba aquí. I remember when I got saved Me acuerdo que cuando me convertí and we went back to the Middle East y regresamos al Medio Oriente, and we were in a church estábamos en una iglesia and the leader of the church group y el líder del grupo de la would look iglesia at me and say, me miraba y decía, Cedric, Cedric, you are not growing. no estás creciendo. And I said, why? Y dije, ¿por qué? You're not speaking in tongues. No estás hablando en lenguas. And man, I felt so bad. I said, Y yo me sentía muy mal. what's wrong with me? ¿Qué pasa conmigo? I don't speak in tongues. Yo no estoy hablando en lenguas. And then I began to think, Y comencé a pensar, maybe I should just repeat what they say. quizás debería repetir lo que ellos dicen. Maybe I should just do that, but Quizás debería hacer eso. why? ¿Pero por qué? And regularly he would say this to me. Y regularmente me decía You esto, are not growing spiritually. no estás creciendo Because you don't espiritualmente speak in tongues. porque no hablas en lenguas. And I don't even know if you're saved because you don't speak in Y no tongues. estoy seguro si estás salvo porque no hablas en lenguas. And then I began to study it for myself. Y comencé a estudiarlo por mí mismo. And I said, Y yo dije, this guy needs to learn the Bible. este tipo tiene que aprender más de la Biblia. He needs to study this. Él tiene que estudiar esto. Now some of you are asking, Pastor, Algunos de ustedes están preguntando, pastor, can I get a write-up on this? ¿puedo conseguir un escrito de esto? There's one available here at Peniel. Sí, hay uno aquí en Peniel. Ask Pastor Harold. Pregunta Pastor Harold. He has taught this several times here. Ha enseñado esto muchas veces And aquí he has written about it as well. y lo ha escrito también. So after the service, go and ask him. Tell him I'd like to have a copy of it so you This- can know better. Después del servicio, acércale y pregúntale que quieres tener una copia. And it's in Spanish too. Y está en español también. They spoke with tongues. Hablaron en lenguas. By the way, Por cierto, do you realize that there's only 3 occasions in the New Testament, Que- in the book of Acts? se dan cuenta de que hay solamente 3 In the book of Acts, momentos en el libro de Hechos where people spoke with tongues after they received the Holy Spirit. donde la gente habló en lenguas después de recibir el Espíritu Santo. Only 3 occasions. Solamente 3 ocasiones. In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, Acts chapter 10, Hechos capítulo 10 and Acts chapter 19. y aquí en Hechos capítulo 19. There are thousands of other believers Hay miles de otros creyentes in other chapters of the book of Acts en otros capítulos del libro del Hecho that believed in Jesus Christ, que creyeron en Jesucristo and there's nothing written about them speaking in y tongues. no hay nada escrito donde hablan en lenguas. That makes you think, doesn't it? Eso te hace pensar, ¿no es así? These men
Estos hombres received the Holy Spirit, recibieron el Espíritu Santo and they gave evidence to the Apostle Paul y dieron evidencia al apóstol Pablo that they had received the Spirit of God. que han recibido el Espíritu Santo de And Dios. also they prophesied. Y también profetizaban. And Paul saw this, Y Pablo vio esto and he knew this was real. y supo que esto era verdadero. These men were now believers. Estos hombres son creyentes. Not just disciples of John the Baptist. No solamente discípulos de Juan el Bautista, Now they are disciples of Jesus Christ. ahora son discípulos de Jesucristo. They had put their faith in Jesus Christ. Han puesto su fe en Jesucristo, They had been baptized with their belief in Jesus Christ. bautizado con su creencia en Jesucristo And they received the Holy Spirit. y recibieron el Espíritu Santo. 12 men. 12 hombres. That's who they were. Eso eran. We see that in verse 7. Y podemos verlo en el versículo So 7. how do I close this morning? Entonces, ¿cómo voy a cerrar esto esta mañana? Here's a summary of the 3 points. Aquí hay un resumen de los 3 puntos. Believe in God. Cree en Dios, That's good. ese es bien. Believe in Jesus Christ. Cree en Jesús, Very necessary. es muy importante. And then receive the Holy Spirit. Y recibe el Espíritu Santo. So you say, okay, Pastor, I'm going to apply this, but how? Dices, ok, pastor, quiero aplicarlo, pero ¿cómo? Examine yourself to see if you're in the faith. Examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. See, this is what Paul said to the church of Corinth. Es eso lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. Test, examine yourself, Examinen a sí mismo and then prove yourself. y asegúrense. Now, the word that is used there and the word proving yourselves La palabra que se usa ahí para probar a is the vosotros mismos is the word dokimaxo. es la palabra documaxo. I love that word. Me encanta esa palabra. Because when I think of documents, Cuando pienso en documentos, I think of evidence, of proof. pienso en documentos, en pruebas. So prove yourselves with evidence Así que pruébense con evidencia that you are in the faith. que están en la fe. So examine it Examinen and then prove yourself that you are in the faith. y pruébate que estás en la fe. If not, Y si no, you are a reprobate, a counterfeit. eres una copia. You say, does that really happen? Yes, it does. ¿Eso pasa en realidad? Sí. Now notice when Paul wrote this, Y observen que cuando Pablo escribió esto, he was not telling the masters, the teachers, the pastors to prove that the people are believers. no estaba diciendo a los maestros, a los pastores, a los líderes para que probasen a los creyentes. He's saying to the believers themselves, Le estaba diciendo a los creyentes mismos, examine yourself, examinaos a vosotros mismos, prove yourself probaos a vosotros that mismos you are in the faith. que están en la fe. Because it's so easy Porque es muy fácil to follow a religion de seguir a una religión and think that I'm okay y pensar que estoy bien and be lost. y estar perdido. Now, let me share something with you here. Déjame compartir con ustedes algo. This is a book Este es un libro that was written about the boy who came back from heaven. que fue escrito de un muchacho que regresó del cielo. He was 6 years old Tenía 6 años. when they got into a car accident. Estaban involucrados en un accidente de vehículos And he was in a coma. y estaba en un coma. And when he came out of the coma, Cuando salió de la coma, he began to tell the story comenzó a contar esta historia, that he went into heaven que fue al cielo and all that he saw in heaven. y todo lo que vio en el cielo. And he and his father wrote this book. Y él y su padre escribieron este libro. The accident happened in 2004. El accidente tomó lugar en 2004 And the boy was 6 years old.
y el niño tenía 6 años. His name was Alex Malachi. Su nombre era Alex Malachi And everybody was buying this book. y todo el mundo estaba comprando ese libro. Millions of copies. Millones, copias. People in churches talking about this book. La gente en la iglesia hablando de este libro. And look at the bottom. Y mira al final del libro, abajo, A true story. una historia verdadera. And no one questioned to say, Y nadie cuestiona. when you looked into heaven and when you got there, Y cuando fuiste al cielo y estuviste ahí, did you see any sin in yourself? ¿no viste pecado en ti mismo? You see, because when you look at scripture, Porque cuando ves la escritura, the men who were able to look into the very presence of God, el hombre que pudiese ver la presencia de Dios, woe is me, for I am undone. dice, ay de mí que estoy perdido. I'm a man of sinful lips, Soy un hombre con labios and I pecaminosos live among a people of sinful lips. y vivo en medio de gente de pecado. No one questioned it. Ninguno cuestionó esto. Several years later, Algunos años después, the boy came out and said it was all a lie. el niño salió y dijo que todo era una mentira. He made it up. Él se lo inventó. A lie. Una mentira. And he actually wrote the letter Y realmente escribió la carta to all of the Christian distributors, a todos los distribuidores cristianos, telling them that it was all a lie. diciéndoles que todo fue una mentira. That he wrote it just because he wanted attention. Que lo escribió solamente porque quería atención. And someone asked him, "Did you ever read the Bible?" Y alguien le preguntó, ¿en realidad has leído la Biblia? He said, "No, never read the Bible." Y contestó que no. You see how easy it is to be deceived? ¿Ven cuán fácil es ser engañados? My encouragement to you, Te animo be a Berean Christian. que seas un creyente como los de Berea. When people share things with you, go back to the text. Cuando la gente comparte cosas contigo, ve de regreso al texto, Because it's so easy to be deceived. porque es muy fácil de ser engañado. So you need to believe in Jesus Christ, Necesitas creer en Jesús and you will receive the Holy Spirit. y recibirás el Espíritu Santo. Now, I want to show you something. Quiero mostrarles algo. Once you believe in Jesus, Una vez que crees en Jesús and you receive the Holy Spirit, and that happens instantaneously, that happens at the same time, y recibes al Espíritu Santo y sucede en el mismo momento, you need to be baptized. necesitas ser bautizado. That's walking in obedience to the Word of God. Ese es caminar en obediencia a la palabra de Dios. That's what Jesus said to do. Es lo que Jesús dijo hacer. Believe, be baptized. Creer, ser bautizado. So, here's a little illustration. Now, Aquí hay una ilustración. you have to forgive me, I'm not very good at drawing up all these fancy things, but I Perdóname try. porque no soy tan bueno en dibujar todo esto. I'm learning all of this stuff. you Estoy know. aprendiendo aún. So, let's look at this as the road of life. Yeah? Vamos a mirar esto como el camino de la vida. So, you're born, Aquí naces, and you begin to live your life, comienzas a vivir tu vida, and you may come to a vacation Bible school, llegas a VBS, escuela or you come to vacacional, church, o vienes a la you go iglesia, to Sunday school, vas a la escuela or dominical, you go to an evangelistic campaign, o vas a una campaña evangelística, or you're in church and someone says, if you want to go to heaven, raise your hands, and you raise your hands. y escuchas a alguien decir, si quiere ir al cielo, levanta la mano y levantas la mano. And then the teacher Y, or the preacher says, you are saved. y el predicador o el maestro dice, estás salvado. And then life happens. Y aquí comienza la vida. And you walk away from the faith. Y te vas y te alejas de la fe. And the world, the flesh, and the devil are now part of your life. Y el mundo, la carne y el diablo es parte de tu vida. Christianity,
You're living the life, Ya dejas el cristianismo a un lado y vives la vida, living in sin. viviendo en pecado. And somehow or the other, by the grace of God, Y algunos, por la gracia de Dios, you repent se arrepienten and you put your faith in Jesus. y pones tu fe en Jesucristo. Or some would say, O como dice alguno, He returned. Él regresó. And then someone asked the question, Y alguien hace la pregunta, tell me when you were saved. Give me your confessions. dime cuándo fuiste salvo. Well, you know, I was saved when I was a little child. Bueno, At fui 6. salvo cuando era pequeño, tenía 6, Yeah, I was saved then, but pero era salvo entonces. then I went out into the world for several years, Y después me fui en el mundo por un par de años and I now come back to Jesus. y ahora regresé a Jesús. That's a common story. Es una historia común. Let me share something with you. Déjame compartir algo contigo. You were never saved here. Nunca fuiste salvo en esta parte. Amén. Did you hear me say that? ¿Me escuchaste? You were lost. Estabas perdido. You cannot be saved and walk into the world. You can't do that. No puedes estar salvo y regresar al mundo. No puedes hacer eso. Those who are born of God cannot continue in sin. Los que están nacidos en Dios no pueden continuar en pecado. That's very clear in Scripture. Está muy claro en las Escrituras. See, Paul says in the book of Romans, Pablo en el libro de Romano dice, you confess with your mouth the Lord Jesus, confiesas con tu boca al Señor Jesucristo and you believe in your heart y crees en tu corazón that God has raised Jesus from the dead, que Dios resucitó a Jesucristo de la muerte and you're saved. y eres salvo. Now, I can hear the confession from your mouth, Puedo escuchar la confesión de tu boca, but I can't see your heart. pero no puedo ver tu corazón. Only God can see that. Solamente Dios lo puede ver. So you can't tell someone you're saved based on a prayer that they prayed. No puedes decir a alguien que está salvo basado en lo que dice con su boca, Because you don't see the heart. porque no ves el corazón. And there are too many people Y hay mucha gente, that said, well, I said a prayer. dicen, yo hice la oración, I said the sinner's prayer yo hice la oración de salvación many years ago. muchos años atrás. But then I went out into the world and did all this stuff. Y fui al mundo de regreso y hice todas esas cosas. So I really was saved there. Pero en realidad fui salvo en ese momento. No. You were lost. No es así, estabas perdido, Lost. perdido. That was just something spoken by mouth. Solo era algo que dijiste por la boca, But your heart was not in it. pero tu corazón no estaba ahí. If God is able to save you, Si Dios es capaz de salvarte, He is able to keep you. es capaz de mantenerte. Those who endure to the end shall be saved. Los que permanecen hasta el final serán salvos. And thank God for Jesus Christ. Y gracias a Dios por Jesucristo, That even after we've messed up and made a mess of our lives, que a pesar de cuando lo hemos embarrado, we have destroyed the testimony of Jesus Christ with our hideous, sinful life. hemos dañado el testimonio de Jesucristo con nuestra vida pecaminosa. Thank God for Jesus. Gracias a Dios por Jesucristo. That when we come to Him Y cuando venimos a Él and say, Lord, y decimos, Señor, I messed up. lo he embarrado, I am a sinner. soy un pecador, I lived in sin. he vivido en pecado, Forgive me. perdóname. This God who loves you, Hay un Dios que te ama, He will forgive you Él te perdonará and give you His Holy Spirit. y darte su Espíritu You Santo. believe in Jesus Christ. Cuando crees en Jesucristo, That's God. eso es Dios. And as Paul would say Y como Pablo diría in Romans chapter 6, en Romanos capítulo 6, that when you are baptized, que cuando eres bautizado, you are baptized into the death of Jesus Christ, eres bautizado en la profundidad de Jesucristo, demonstrating demostrando that the old man is dead. que el hombre viejo está And muerto. when you come up
out of this water, Y cuando te levantas de este agua, you want to walk in this new life with Christ, vas a caminar en esta nueva vida en Cristo, genuinely saved. genuinamente salvo. That's the grace Esa es la gracia and the mercy of God. y la misericordia de Dios. So believe in Jesus Christ. Así que cree en Jesucristo. And if that's you this morning, Y si eres tú esta mañana and you thought y pensaste by just saying a prayer, de solamente decir una oración, I was really saved, yo fui salvo, I'm here to tell you right now, examine that. estoy aquí para decirte, examínate, Make sure asegúrate that you repent of your sins de que te arrepentes de tus pecados and put your faith in Jesus y Christ pon tu fe en Jesucristo and be saved. y sé salvo. And then Y después, get baptized ser bautizado and share the gospel of Christ. y comparte el evangelio de Jesucristo. Tell people about what God has done for you. Cuenta a la gente lo que Dios ha hecho. Maybe it's time Y es tiempo some of you examine your own heart que algunos de ustedes examinen su propio corazón and ask yourself this question: y háganse esta pregunta. am I really saved? ¿De verdad estoy salvo? Examine your heart. Examinen su corazón. And if you need to see me after the service, come talk to me. Y si necesitas verme después del servicio, ven a hablar If conmigo. you need to see Pastor Harold, he's here. Talk to him. Si quieres ver al pastor Harold, ve y habla con él. If you need to talk to someone here, talk to them. Si necesitas hablar con alguien aquí, habla. And just tell them, Y solamente diles, I want to get right with God. quiero arreglar las cosas con Dios. Bow your heads with me. Bajen sus cabezas conmigo. Father, Padre, we thank you for Jesus Christ. te damos gracias por Jesucristo, That he forgives us sin. que perdona el pecado. He died on the cross to provide forgiveness. Él murió en la cruz para proveer We perdón. thank you for that. Te agradecemos por eso. Help us to examine ourselves Ayúdanos a examinarnos to see if we're in the faith. para ver si estamos en la fe. And we thank you Y te damos gracias. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I'm going to ask you to stand Voy a pedir que se pongan de pie as we bring our service to a close this morning. mientras vamos a terminar el servicio esta mañana. I do have a couple of baptismal certificates.